En el verano de 1885, el cementerio de Poblenou en Barcelona enterró 237 víctimas de cólera en menos de 60 días. El protocolo sanitario municipal era claro: todo fallecido debía ser sepultado en menos de 6 horas tras la confirmación de óbito. 6 horas. Tiempo insuficiente para que la rigidez cadavérica se completara. Tiempo insuficiente para distinguir catalepsia profunda de muerte verdadera. Josep Mir i Fornells, sepulturero jefe con 22 años de experiencia, presentó una denuncia formal el 15 de junio. 7 casos específicos, 7 nombres, 7 descripciones de señales que ningún cadáver debería mostrar. Vapor tibio exhalado por las fosas nasales, dedos que se movieron al bajar el ataúd, temblores musculares sutiles bajo la mortaja. Las autoridades respondieron en 5 días, no con una investigación, con una orden de arresto. La pregunta que Josep Mir llevó consigo a la celda, la pregunta que un médico municipal intentó responder antes de ser silenciado, la pregunta que 138 años después permanece suspendida entre los documentos censurados y los registros que nunca fueron escritos, es esta: ¿cuántas de esas 237 personas realmente estaban muertas cuando la tierra cayó sobre sus ataúdes? Barcelona, junio de 1885. La ciudad industrial más próspera de España enfrentaba a su enemigo más antiguo. El cólera había llegado con los barcos del Mediterráneo, como siempre llegaba, trayendo consigo la muerte que vaciaba cuerpos en cuestión de horas. Diarrea acuosa que no cesaba. Deshidratación que convertía la piel en pergamino azulado. Shock que hacía que el pulso desapareciera bajo los dedos incluso del médico más experimentado. En los barrios pobres de Raval y Barceloneta, donde las calles estrechas atrapaban los olores del verano y el agua venía de pozos comunitarios que nadie se atrevía a cuestionar, el cólera encontró terreno fértil. Las familias compartían habitaciones. Los niños jugaban en callejones donde las aguas residuales corrían libremente. Y cuando la enfermedad entraba en una casa, rara vez salía sin llevarse a alguien. El Ayuntamiento de Barcelona había aprendido de epidemias anteriores, o al menos creía haberlo hecho. La teoría dominante en 1885 sostenía que los cadáveres emanaban miasmas, aires corruptos que propagaban la enfermedad a través de vapores invisibles. Cada cuerpo sin enterrar era una fuente de contagio, cada hora de demora una sentencia de muerte para los vivos. Don Ramón Coll y Pujol, director del Servicio de Sanidad Municipal, había diseñado el protocolo personalmente. Un documento de 3 páginas distribuido a todos los médicos, oficiales sanitarios y sepultureros de la ciudad. Las reglas eran simples, inflexibles. Todo fallecido por cólera debía ser enterrado en menos de 6 horas tras la confirmación de óbito. Prohibido velar los cadáveres. Prohibido abrir los ataúdes una vez sellados. Prohibido cuestionar el diagnóstico de los médicos municipales. El protocolo tenía una lógica. La medicina de 1885 consideraba que la ausencia de pulso palpable, la falta de respiración visible y la ausencia de respuesta a estímulos constituían prueba suficiente de muerte. La rigidez cadavérica y la lividez, los verdaderos signos definitivos, aparecerían horas después. Pero 6 horas, argumentaba Cole, eran suficientes. Los médicos estaban entrenados, los oficiales sanitarios, experimentados. Nadie enterraría a un vivo. La idea misma era absurda. Josep Mir i Fornells no era médico. No había estudiado en la universidad. No podía citar a Robert Koch ni discutir la teoría miasmática versus la teoría del contagio por agua. Era simplemente un hombre que había cavado tumbas durante 22 años. Un hombre que había bajado miles de ataúdes a la tierra. Un hombre que conocía la diferencia entre un cuerpo verdaderamente muerto y algo que su instinto, forjado en 2 décadas de trabajo, le decía que no lo estaba. El 8 de junio, tercer día de la epidemia en plena furia, Josep estaba trabajando su turno habitual en el cementerio de Poblenou, cuando llegó la carreta con 4 ataúdes.
4 víctimas de cólera del distrito de Barceloneta. Los documentos estaban en orden. Confirmación de óbito firmada por el doctor Vilaplana, uno de los médicos municipales más ocupados de la ciudad. Hora de muerte, entre las 6 y las 7 de la mañana. Hora de entierro, 1 de la tarde, dentro del límite de 6 horas. Josep y su equipo comenzaron con el primer ataúd. Una mujer joven, según el certificado. Teresa Mas, 29 años. El ataúd era de madera simple, como todos los ataúdes de cólera. Sin adornos, sin lujo. Utilitarian. Josep lo levantó con la ayuda de 2 asistentes más jóvenes. Y entonces lo sintió. El ataúd estaba tibio. No caliente, pero tampoco frío. Tibio, como si algo dentro todavía conservara calor. Josep había cargado suficientes ataúdes para saber que los cuerpos perdían calor gradualmente. En un día de junio en Barcelona, bajo el sol del mediodía, un ataúd podía mantener algo de temperatura, pero esto era diferente. Era calor que parecía emanar del interior, no simplemente absorbido del ambiente. Se lo mencionó a sus asistentes. Uno de ellos, un muchacho de 19 años en su segundo mes de trabajo, se encogió de hombros. El otro, más experimentado, frunció el ceño pero no dijo nada. Bajaron el ataúd. La tumba ya estaba cavada. 2 metros de profundidad, como exigía el protocolo. Josep guió las cuerdas con manos que habían realizado este movimiento innumerables veces, y justo cuando el ataúd tocó el fondo, lo escuchó. Un sonido, débil, apenas audible, como un suspiro, como aire escapando de algo hermético, como respiración. Josep se quedó inmóvil, con la cuerda todavía en las manos. Los 2 asistentes no parecían haber escuchado nada. Estaban comenzando a recoger las cuerdas, preparándose para el siguiente ataúd. Dijo en voz alta: ¿escucharon eso? El muchacho joven lo miró confundido. El asistente más experimentado negó con la cabeza. Quizás era el viento. Quizás era el crujido de la madera nueva asentándose en la tierra. Quizás era su imaginación, agotada por 3 días de entierros incesantes. Pero Josep Mir había estado haciendo esto durante 22 años. Y algo en ese sonido, algo en el calor de ese ataúd, le dijo que Teresa Mas no estaba tan muerta como el certificado afirmaba. No podía detener el entierro. El protocolo era claro. Los ataúdes no se abrían. Ya había 4 más esperando. La carreta volvería con otros 6 antes del anochecer. La epidemia no esperaba. Los vivos necesitaban protección de los miasmas de los muertos. Comenzó a echar tierra. Sus manos se movían automáticamente, pero su mente estaba en otra parte, calculando, dudando, preguntándose si acababa de enterrar a alguien vivo. El 10 de junio, 2 días después, llegó otro caso. Francesc Bosch, carpintero de 36 años del barrio de Sant-Pere. El ataúd llegó con la esposa del fallecido caminando detrás de la carreta. Montserrat Bosch, una mujer de mediana edad con 3 niños pequeños agarrados a sus faldas, lloraba de una manera que Josep había escuchado 1000 veces, pero también gritaba algo que no había escuchado tan a menudo. «Todavía respira», insistía. «Todavía tiene pulso. Por favor, ábralo. Por favor, verifiquen». El oficial sanitario que acompañaba el cuerpo, un hombre joven con rostro exhausto, sacudió la cabeza con paciencia profesional pero desgastada. «Señora Bosch, su esposo falleció esta mañana. El doctor Salvans confirmó ausencia de pulso y respiración. Entiendo su dolor, pero tenía pulso». Montserrat agarró el brazo del oficial. «Débil, pero estaba ahí. Lo sentí yo misma. Por favor, solo verifiquen una vez más». «El ataúd está sellado, señora. El protocolo sanitario». «Al diablo con el protocolo. Es mi esposo». Uno de los niños comenzó a llorar. Otro se aferró a la pierna de su madre. El oficial sanitario miró a Josep con expresión que decía claramente: «Ayúdeme a sacarlos de aquí». Josep debería haber permanecido callado. Debería haber comenzado el entierro. Debería haber seguido el protocolo que había seguido fielmente durante 22 años. En cambio,
Preguntó. ¿Cuánto tiempo pasó entre la confirmación de óbito y el sellado del ataúd? El oficial pareció sorprendido por la pregunta. 1 hora quizás. ¿Por qué? ¿Y el doctor Salvans usó estetoscopio? Yo no estoy seguro. Estaba atendiendo 40 casos esa mañana. Revisa pulso, respiración, respuesta a estímulos. Estándar. Josep miró el ataúd. Luego miró a Montserrat Bosch, cuyo rostro mostraba una mezcla de desesperación y algo más. Certeza. La certeza de alguien que sabe, más allá de cualquier procedimiento médico, más allá de cualquier protocolo oficial, que algo está terriblemente mal. Preguntó algo que no debería haber preguntado. ¿Puedo tocar el ataúd? El oficial frunció el ceño, pero asintió. Josep colocó su mano sobre la tapa de madera. Tibio. Otra vez. No tanto como el ataúd de Teresa Mas, pero definitivamente más tibio de lo que debería estar un cuerpo de 4 horas de muerto en un ataúd de madera simple. Y entonces sintió algo más. Un temblor, minúsculo, casi imperceptible, como un latido débil transmitiéndose a través de la madera. O quizás era su propio pulso en la palma de su mano. Quizás era vibración de la carreta que acababa de detenerse. Quizás era su imaginación, ahora hipersensibilizada por el caso de Teresa Mas, convirtiendo cada sensación normal en evidencia de algo imposible. Pero Montserrat Bosch lo estaba mirando, y en sus ojos vio reflejado el mismo terror que él sentía. El terror de estar en lo correcto. «Proceda con el entierro», dijo el oficial sanitario con tono que no admitía discusión. «Señora Bosch, por favor, retírense. Esto no les está ayudando». Josep bajó el ataúd de Francesc Bosch a la tierra. Montserrat Bosch se quedó de pie al borde de la tumba hasta que el último puñado de tierra cayó. Luego se fue, llevando a sus 3 hijos de la mano, sin mirar atrás. Esa noche, Josep Mir no pudo dormir. Yacía en su pequeña habitación cerca del cementerio, mirando el techo, sintiendo el peso de algo que no podía nombrar pero tampoco podía ignorar. 2 casos, 2 ataúdes tibios, 2 conjuntos de señales que no encajaban con su experiencia de 2 décadas. Podía estar equivocado. Probablemente estaba equivocado. Los médicos eran profesionales entrenados. El protocolo había sido diseñado por expertos. Él era solo un sepulturero, un trabajador manual sin educación formal, pero llevaba 22 años enterrando a los muertos. Y algo en esos 2 casos le decía que tal vez, solo tal vez, había enterrado a 2 personas que todavía no habían cruzado completamente el umbral entre vida y muerte. Para el 12 de junio, 4 días después del primer caso sospechoso, Josep había identificado 5 casos más. No todos presentaban las mismas señales. Algunos ataúdes estaban tibios, otros no. Uno mostró temblores musculares visibles a través de la mortaja cuando lo preparaban para el ataúd. Otro emitió un sonido, débil pero inconfundible, cuando Josep estaba echando la primera palada de tierra. 7 casos en total, 7 nombres que escribió en un papel que guardaba doblado en su bolsillo. 7 personas que, según los certificados oficiales, habían muerto de cólera. 7 personas que Josep Mir sospechaba que tal vez no estaban completamente muertas cuando la tierra cayó sobre ellas. El 13 de junio tomó una decisión que cambiaría su vida y revelaría algo sobre la epidemia de Barcelona que las autoridades preferirían mantener enterrado. Escribió una denuncia formal. La denuncia ocupó 3 páginas manuscritas. Josep no era escritor. Su caligrafía era simple, trabajadora, con las letras formadas por manos más acostumbradas a la pala que a la pluma. Pero lo que le faltaba en elegancia, lo compensaba en precisión. 7 casos, 7 nombres completos, 7 fechas exactas de entierro, 7 descripciones detalladas de las señales que había observado. Teresa Mas exhalaba vapor tibio por las fosas nasales cuando el ataúd fue depositado en la tumba. Francesc Bosch. Los dedos se movieron cuando lo bajábamos.
movimiento visible bajo la mortaja. María Soler. Temblores musculares en el brazo derecho 3 minutos antes del entierro. 4 casos más, cada uno con sus propios detalles específicos, sus propias anomalías imposibles. Al final del documento, Joseph escribió una sola línea. Llevo 22 años enterrando a los muertos. Sé la diferencia entre un cadáver y algo que todavía no lo es completamente. El 15 de junio, entregó la denuncia personalmente en las oficinas del Servicio de Sanidad Municipal. El funcionario que la recibió, un hombre joven con uniforme impecable, leyó las primeras líneas con expresión neutra. Luego sus cejas se elevaron. Luego frunció el ceño. «¿Está usted sugiriendo», dijo lentamente, «que hemos estado enterrando personas vivas?» «Estoy sugiriendo», respondió Joseph con voz más firme de lo que se sentía, «que el protocolo de 6 horas no es suficiente para confirmar muerte definitiva en casos de cólera severo, que la catalepsia profunda puede simular muerte, y que he observado señales que indican que al menos 7 personas todavía mostraban funciones vitales cuando fueron enterradas». El funcionario dejó el documento sobre el escritorio como si quemara. Esto es una acusación extraordinaria. Por eso la presento formalmente, para que alguien con autoridad médica pueda investigar. ¿Sabe usted las consecuencias de difundir rumores durante una crisis sanitaria? No son rumores, son observaciones documentadas. El funcionario miró a Joseph durante un largo momento. Luego dijo: «Esperará respuesta oficial». La respuesta llegó 3 días después, pero no vino en forma de investigación. Don Ramón Coll y Pujol, director del Servicio de Sanidad, leyó la denuncia de Joseph Mir con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba a todos los documentos que cruzaban su escritorio. Era un hombre que había construido su carrera sobre la base de protocolos, procedimientos y el mantenimiento del orden público. La epidemia de cólera era una crisis, ciertamente, pero también era una oportunidad para demostrar la eficiencia de su administración. Y ahora este sepulturero, este trabajador sin educación médica, estaba sugiriendo que su protocolo, cuidadosamente diseñado, era defectuoso. Peor aún, estaba sugiriendo que personas vivas habían sido enterradas bajo su supervisión. Coll convocó una reunión. 5 personas. Él mismo, el alcalde Francesc Rius Primonier Taulet, 2 médicos municipales senior y el inspector de policía Manuel Ferrer. La reunión tuvo lugar en su oficina privada, con las ventanas cerradas a pesar del calor de junio. «Caballeros», comenzó Coll, sosteniendo la denuncia como evidencia en un juicio. «Tenemos una situación delicada», explicó el contenido del documento. Los médicos escucharon con creciente incomodidad. El alcalde Rius frunció el ceño profundamente. El inspector Ferrer permaneció inexpresivo. «¿Es posible?», preguntó Rius cuando Coll terminó. «Es médicamente posible que este hombre esté en lo correcto». Uno de los médicos, el doctor Salvans, el mismo que había certificado la muerte de Francesc Boix, respondió con voz cuidadosamente modulada. «La catalepsia profunda es una condición conocida, extremadamente rara, pero conocida. En teoría, un estado catatónico inducido por deshidratación severa podría simular muerte. El pulso se vuelve impalpable, la respiración imperceptible. Pero, presionó Rius. Pero un médico entrenado debería poder distinguir. Además, este sepulturero no es médico, no tiene formación. Es completamente posible que esté confundiendo fenómenos post-mortem normales con señales de vida». El otro médico asintió vigorosamente. «Los espasmos cadavéricos son comunes. Los gases intestinales pueden causar movimientos. El calor corporal persiste durante horas después de la muerte, especialmente en clima cálido. Un observador inexperto podría fácilmente malinterpretar estas señales». Coll se inclinó hacia adelante. «Entonces están diciendo que este hombre está equivocado». «Estamos diciendo», dijo Dr. Salvans cuidadosamente, «que es altamente improbable que 7 casos de catalepsia profunda hayan ocurrido en un período de 4 días.
y que las señales que describe son consistentes con fenómenos post-mortem que un no médico podría malinterpretar. Altamente improbable o imposible. Hubo una pausa. Dr. Salvans eligió sus palabras. Altamente improbable. El alcalde Rius intervino. ¿Podemos verificar? ¿Exhumar los cuerpos? Cole respondió antes que los médicos pudieran. Las exhumaciones durante una epidemia de cólera representan un riesgo sanitario inaceptable. Los miasmas de cadáveres en descomposición avanzada podrían propagar el contagio. Además, después de varios días enterrados, cualquier examen sería inconcluyente. No podríamos distinguir entre muerte original y muerte posterior por asfixia. Entonces no hay forma de verificar las acusaciones. Correcto. Rius se frotó la cara con ambas manos. ¿Cuál es el riesgo si ignoramos esto y el hombre decide hablar públicamente? Ahí estaba. La pregunta que Cole había estado esperando. No se trataba de verdad médica, se trataba de percepción pública. Si esta denuncia se hace pública, dijo Cole con voz deliberadamente neutra, el pánico sería inmediato. Las familias exigirían exhumaciones. Los entierros se detendrían. La gente escondería a sus enfermos por miedo a que fueran enterrados prematuramente. El sistema de control sanitario colapsaría completamente. Y la epidemia, que actualmente está siendo contenida, se descontrolaría. ¿Cuántas muertes adicionales calculas que causaría el colapso del sistema? Cole no dudó. Cientos, posiblemente miles. El inspector Ferrer, que había permanecido callado hasta ahora, habló. ¿Estás sugiriendo que arrestemos al denunciante? Estoy sugiriendo, dijo Cole, que la diseminación de pánico público durante una crisis sanitaria es un delito, y que este hombre, intencionalmente o no, está amenazando la salud pública de Barcelona. Hubo un largo silencio. Luego el alcalde Rius asintió una vez, despacio, con expresión de hombre tomando una decisión que sabe que cuestionará por el resto de su vida. Que se haga. Pero antes del arresto, alguien más recibió una copia de la denuncia de Josep. El doctor Miquel Roca Primi Camprubí era un hombre que creía en el método científico por encima de la conveniencia política. A sus 41 años, había visto suficientes epidemias para saber que el pánico mataba tanto como la enfermedad. Pero también había visto suficientes errores médicos para saber que la arrogancia profesional podía ser igual de letal. Cuando la denuncia llegó a su escritorio, enviada anónimamente por un asistente junior del Servicio de Sanidad, cuya conciencia no le permitía destruirla, sin que al menos un médico independiente la viera, el doctor Roca la leyó 3 veces. Luego hizo algo que Cole había considerado pero decidido contra. Comenzó una investigación. No podía exhumar cuerpos. Eso estaba fuera de su alcance. Pero podía examinar registros, podía entrevistar testigos, podía hablar con los médicos que habían certificado las muertes, podía aplicar rigor científico a una pregunta que otros habían decidido responder con política. Trabajó discretamente. Visitó el cementerio de Poblenou, disfrazado como inspector sanitario rutinario. Habló con Josep Mir brevemente, en una conversación que parecía casual, pero donde cada palabra fue cuidadosamente pesada. Revisó los registros de entierro. Habló con el padre Jaume Soler, quien oficialmente no dijo nada, pero cuya expresión incómoda dijo mucho. Luego comenzó a rastrear los casos específicos. Teresa Mas, Francesc Bosch, María Soler, los otros 4 nombres en la lista de Josep. Para cada uno encontró el certificado de defunción. Para cada uno identificó al médico certificador. Para cada uno intentó reconstruir las circunstancias exactas de la confirmación de óbito. Lo que encontró lo inquietó profundamente. De los 7 casos, 4 mostraban un patrón preocupante. El tiempo entre la última observación del paciente vivo y la certificación de muerte era extremadamente corto, en algunos casos menos de 15 minutos. Los síntomas registrados, revisados con ojo clínico, eran consistentes con shock hipovolémico severo, pero no necesariamente con muerte. Y en todos los casos, los médicos certificadores estaban trabajando bajo presión extrema,
atendiendo docenas de pacientes simultáneamente. El doctor Roca conocía la catalepsia. Había visto 2 casos durante su carrera. Sabía que un paciente en catalepsia profunda podía presentar todos los signos de muerte excepto uno. No lo estaban realmente. El pulso se volvía tan débil que incluso con estetoscopio era casi imposible detectar. La respiración se reducía a movimientos tan superficiales que podían pasar completamente desapercibidos. La rigidez muscular podía simular rigor mortis incipiente, y un médico exhausto, atendiendo su 40º paciente del día en medio de una epidemia, con el protocolo exigiendo velocidad, con la teoría miasmática demandando entierros rápidos, con la presión política requiriendo eficiencia, un médico así podría cometer un error. El doctor Roca no era político. No entendía las complejidades del manejo de crisis públicas, pero entendía medicina. Y entendía que 4 casos mostraban características que, revisadas objetivamente, eran consistentes con catalepsia profunda mal diagnosticada como muerte. Escribió un informe, 10 páginas, cuidadosamente documentado, metodológicamente riguroso. Su conclusión era moderada pero clara. El protocolo de 6 horas era inadecuado para descartar catalepsia profunda. Recomendaba extender el periodo de observación a 12 o 24 horas y confirmaba que al menos 4 de los 7 casos denunciados por Josep Mir presentaban suficientes anomalías para justificar preocupación legítima. Entregó el informe directamente a don Ramón Coll. La respuesta llegó 2 días después. Coll convocó al doctor Roca a su oficina. La conversación fue breve. Su informe es exhaustivo, comenzó Coll, y aprecio el rigor científico. Gracias. Sin embargo, no puede ser publicado. El doctor Roca parpadeó. ¿Perdón? La situación es delicada. Su informe, si se hace público, causaría el pánico exacto que estamos tratando de evitar. Pero la evidencia es inconcluyente. Usted mismo lo dice. No examinó los cuerpos. No puede confirmar definitivamente catalepsia. Solo puede sugerir que es posible. Es más que posible. Es probable en al menos... Doctor Roca. La voz de Coll se endureció. Necesito que entienda algo. Tenemos 200 casos nuevos de cólera cada día. Nuestros hospitales están desbordados. Nuestros médicos están al borde del colapso. El sistema funciona porque la gente confía en él. Si esa confianza se quiebra, si las familias empiezan a ocultar enfermos por miedo a entierros prematuros, la epidemia se volverá incontrolable. Entonces, su solución es mentir. Mi solución es priorizar a los vivos sobre los posiblemente muertos. ¿Y si no son posiblemente muertos? ¿Y si están vivos cuando la tierra cae sobre ellos? Coll se inclinó hacia adelante. Su voz era baja, pero cada palabra llevaba el peso de autoridad absoluta. Entonces, morirán rápido, en lugar de lentamente de cólera, y cientos de otros vivirán porque el sistema de control sanitario no colapsó. El doctor Roca miró al hombre frente a él, un burócrata haciendo cálculos fríos de utilidad. ¿Cuántas vidas justificaban cuántos enterros prematuros? ¿Cuánta verdad valía? ¿Cuánto pánico? No publicaré su informe en su forma actual, continuó Coll. Preparará una versión revisada. Conclusión. El protocolo actual es adecuado, dado el conocimiento médico de la época y las circunstancias de la epidemia. Las observaciones del sepulturero, aunque hechas de buena fe, representan malinterpretaciones de fenómenos post-mortem por observador no entrenado. Eso es falsificar evidencia científica. Eso es servir al bien público mayor. El doctor Roca se levantó. No puedo hacer eso. Entonces, no hará nada. Coll abrió un cajón, sacó un documento oficial. Y Josep Mir será arrestado esta tarde por diseminación de pánico público. Está castigando a un hombre por decir la verdad. Estoy protegiendo a una ciudad. Coll firmó el documento con un movimiento fluido de su pluma. Inspector Ferrer ejecutará la orden. Y usted, doctor Roca, guardará silencio. O encontraré que su licencia médica
necesita revisión por juicio profesional cuestionable durante crisis sanitaria. 3 personas con 3 explicaciones de lo sucedido. El constable municipal creía que Joseph Mir era un trabajador traumatizado confundiendo reflejos post-mortem con vida. El pastor local, en sus sermones cuidadosamente velados, hablaba de almas atrapadas entre mundos. Y el doctor Roca, en las notas personales que mantuvo secretas durante décadas, escribió una sola línea que resumía su conclusión médica profesional. Al menos 4, probablemente más, enterrados en catalepsia. Dios perdone lo que hicimos. 3 interpretaciones. 3 verdades dependiendo de a quién preguntaras. 3 formas de entender el mismo conjunto imposible de hechos. ¿Cuál era correcta? Quizás las 3. Quizás ninguna. O quizás la respuesta estaba enterrada 2 metros bajo tierra en el cementerio de Poblenou, en ataúdes que nunca serían abiertos. El 20 de junio, 5 días después de presentar su denuncia, Josep Mir Iri Fornells fue arrestado. El inspector Manuel Ferrer ejecutó la orden personalmente. Era un hombre que seguía instrucciones, que creía en la cadena de mando, que entendía que a veces el deber requería hacer cosas incómodas. Llegó al cementerio al mediodía, cuando Josep estaba terminando un entierro. Esperó respetuosamente hasta que el último puñado de tierra cayó antes de acercarse. Josep Mir y Fornells, dijo con voz formal pero no cruel, queda arrestado por diseminación de pánico público durante crisis sanitaria. Josep no corrió, no protestó, simplemente asintió. Se quitó los guantes de trabajo y extendió las muñecas para los grilletes que Ferrer sostenía con expresión incómoda. ¿Fue mi denuncia?, preguntó Josep mientras Ferrer lo conducía hacia la carreta policial. Ferrer no respondió directamente. Hay momentos para la verdad, dijo en voz baja, y momentos para el silencio. Los hombres más sabios saben distinguir entre ambos. ¿Y usted sabe cuál es este momento? Cumplo órdenes. Eso no responde mi pregunta. Ferrer se detuvo, miró directamente a Josep. No la responde. La celda era pequeña pero limpia. Josep la compartía con 2 borrachos que dormían su estupor y un ladrón de poca monta que no hablaba. Pasó los días escribiendo. El inspector Ferrer, en un acto de misericordia que nunca admitió oficialmente, le proporcionó papel y tinta. Josep escribió cartas a su hermana en Girona, a su sobrino que estudiaba para maestro, y una, la más importante, al doctor Roca. La carta era breve, 2 páginas, pero cada palabra llevaba el peso de la convicción absoluta. Doctor, no miento. Vi lo que vi. Teresa Mas respiraba. Francesc Bosch se movió. No puedo olvidar sus caras. Moriré sabiendo que dije la verdad. El doctor Roca recibió la carta una semana después del arresto de Josep. La leyó en su oficina privada, con las cortinas cerradas, y cuando terminó, la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón más profundo de su escritorio. No la destruyó, no podía. Era evidencia, testimonio, prueba de que al menos un hombre había tenido el coraje de decir lo que él mismo solo se atrevía a escribir en notas secretas, pero tampoco podía usarla. Hacerlo significaría admitir que había mantenido correspondencia con un preso acusado de causar pánico público. Significaría revelar su propia investigación no autorizada. Significaría desafiar directamente a Cole. Y el doctor Roca, por todo su rigor científico, no era un mártir. Mientras Josep esperaba en su celda, otras personas que habían estado conectadas al caso comenzaron a sentir la presión del silencio oficial. Montserrat Bosch, la viuda que había insistido que su esposo todavía respiraba, presentó una petición formal para exhumar el cuerpo de Francesc. La petición fue fechada el 16 de junio. Era un documento simple, escrito en letra temblorosa, argumentando que necesitaba verificación definitiva para la paz de mi alma y la de mis hijos. La respuesta llegó 2 días después, una sola línea, firmada por don Ramón Cole. Pedido denegado por razones sanitarias. Protocolo fue seguido correctamente. Montserrat no se rindió.
escribió a un periodista de La Vanguardia, detallando su caso, explicando cómo había sentido el pulso de su esposo, cómo los oficiales sanitarios la habían ignorado, cómo su petición de exhumación había sido negada, cómo ahora un sepulturero estaba encarcelado por decir lo mismo que ella había estado gritando. El periodista escuchó atentamente, tomó notas, prometió investigar. Su artículo nunca fue publicado. La dirección del periódico recibió una visita discreta del alcalde Rius, quien explicó con tono paternal que ciertos temas, durante crisis sanitarias, deben manejarse con extrema sensibilidad. El manuscrito del artículo fue archivado. El periodista fue reasignado a cubrir eventos sociales. Montserrat Bosch pasó el resto de su vida sin saber con certeza si había enterrado a su esposo vivo o muerto. 3 de sus vecinos recordarían, décadas después, que nunca volvió a hablar de ello en voz alta, pero que cada aniversario del entierro caminaba hasta el cementerio de Poblenou y se quedaba de pie frente a la tumba durante horas, solo de pie, mirando la tierra, como si esperara que algo, alguna señal, surgiera para resolver la duda que la atormentaba. El Pare Jaume Soler, el sacerdote del cementerio, mantenía su propio registro, no el libro oficial de entierros, sino uno personal, un cuaderno pequeño con tapa de cuero donde anotaba, en latín abreviado para evitar comprometer si alguien lo encontraba, observaciones que no se atrevía a hacer públicas. Al lado de 9 nombres durante ese junio de 1885, escribió una sola palabra: dubius, dudoso. 9 casos donde algo le había parecido mal, donde los familiares habían protestado con particular vehemencia, donde los trabajadores del cementerio habían intercambiado miradas incómodas, donde él mismo, parado junto a la tumba abierta mientras recitaba las oraciones finales, había sentido esa inquietud indefinible que viene de presenciar algo que viola el orden natural. Nunca presentó denuncia formal, nunca habló públicamente. Era un hombre de Dios, pero también un hombre que entendía que la institución a la que servía dependía de mantener buenas relaciones con las autoridades civiles. Y las autoridades civiles habían dejado muy claro que el tema de los posibles enterros prematuros era, para usar el lenguaje oficial, cerrado. Pero guardó el cuaderno. Lo mantuvo escondido en un espacio detrás del altar de la capilla del cementerio. Y cuando murió 16 años después, en 1901, el cuaderno fue encontrado por su sucesor, quien no sabía qué hacer con él, y lo archivó en los documentos de la parroquia, donde permanecería, olvidado, hasta que un historiador lo descubriera casi un siglo después. Había otro testimonio, uno que el doctor Roca había incluido en sus notas personales, pero que nunca fue parte de ningún registro oficial. Carme Puig trabajaba como enfermera en el Lazareto Temporal de Barceloneta, uno de los hospitales de emergencia establecidos para manejar el desborde de casos de cólera. A sus 29 años, había visto suficiente muerte para reconocerla cuando la veía, o al menos eso creía. En 2 ocasiones durante el pico de la epidemia, Carme había presenciado algo que la inquietó profundamente. 2 pacientes, ambos diagnosticados como fallecidos por médicos exhaustos al final de turnos de 18 horas, habían sido llevados a la sala de cadáveres temporal, y en ambos casos, horas después, cuando Carme estaba haciendo su ronda final antes del cambio de turno, había escuchado sonidos. El primer caso, un gemido débil, tan débil que pensó que lo había imaginado, pero verificó de todos modos. El hombre, un trabajador portuario de 43 años, estaba respirando, apenas, superficialmente, pero respirando. El segundo caso, movimiento, una mano que se deslizó del borde de la camilla. Cuando Carme corrió hacia allí, encontró a una mujer joven, declarada muerta 3 horas antes, con los ojos abiertos, confundidos, aterrorizados, pero abiertos. Ambos pacientes fueron devueltos inmediatamente a tratamiento. El hombre murió 2 días después. La mujer sobrevivió. Carme reportó ambos incidentes a su supervisora. La supervisora los reportó al médico jefe.
El médico jefe, después de consultar brevemente con los médicos que habían certificado las muertes originales, emitió una explicación oficial. Los diagnósticos habían sido preliminares y sujetos a revisión continua. Los pacientes nunca habían sido verdaderamente declarados muertos, solo en proceso de evaluación. Era mentira. Carme había visto los certificados de defunción. Había visto cómo los cuerpos fueron movidos a la sala de cadáveres, no a la sala de moribundos. Pero cuando intentó insistir, su supervisora la llevó aparte y le dijo algo que Carme nunca olvidaría. Si los médicos admiten que cometieron errores, las familias dejarán de confiar. Si las familias dejan de confiar, esconderán a sus enfermos. Si esconden a sus enfermos, la epidemia se descontrola. ¿Cuántas muertes estás dispuesta a causar por insistir en tu verdad? Carme se quedó callada después de eso, pero habló una vez más, en privado, con el doctor Roca, cuando él vino al lazareto durante su investigación no oficial. Le contó todo. Él tomó notas meticulosas y luego le advirtió: no repita esto a nadie más, por su propio bien. Pero hay algo en los registros que el doctor Roca anotó, pero que las autoridades nunca mencionaron. Un detalle pequeño que aparece solo en las notas personales preservadas en su archivo. Después de cada descripción de los casos de Carme, después de documentar meticulosamente las circunstancias, él escribió una observación adicional en letra más pequeña, casi como si no quisiera admitir lo que estaba pensando. Si 2 recuperaciones fueron observadas en ambiente hospitalario donde había vigilancia continua, ¿cuántas no fueron observadas en entierros donde nadie vigilaba después de sellar el ataúd? Era una pregunta que nadie en autoridad quería responder, porque responderla requería admitir que el número de enterros prematuros no era 0, y no era 1 o 2. Era un número que, extrapolado de los casos confirmables a los cientos de entierros rápidos realizados bajo el protocolo de 6 horas, podía ser incalculable. El 18 de junio, 3 días después de que Josep presentara su denuncia formal y 2 días antes de su arresto, don Ramón Coll firmó otro documento. Este no era confidencial, era público. Una orden distribuida a todos los cementerios municipales de Barcelona. Por la presente se prohíben todas las exhumaciones en cementerios afectados por la epidemia de cólera. Las exhumaciones representan riesgo inaceptable de propagación de miasmas coléricos. Quedan prohibidas todas las solicitudes de exhumación hasta nuevo aviso. El timing era notable. Josep había presentado su denuncia el 15 de junio. La orden de prohibir exhumaciones se emitió el 18. El arresto de Josep se ejecutó el 20. 3 acciones, 3 días, 3 pasos de una respuesta coordinada que eliminó efectivamente cualquier posibilidad de verificar o refutar las acusaciones de enterros prematuros. La prohibición de exhumaciones fue presentada como medida sanitaria, y técnicamente tenía sentido. Los cuerpos en descomposición durante una epidemia representaban riesgos reales, pero la orden no especificaba duración. No decía prohibidas durante 3 meses o hasta que la epidemia termine. Decía simplemente hasta nuevo aviso. Ese nuevo aviso nunca llegó. Cuando la epidemia finalmente remitió en agosto de 1885, cuando las muertes diarias cayeron de 200 a 50, a 20, a números individuales, cuando Barcelona comenzó a respirar nuevamente sin el miedo constante del contagio, la prohibición de exhumaciones permanecía en los libros, sin revocación oficial, sin explicación. Y para entonces, los cuerpos enterrados en junio llevaban 2 meses en tierra. Cualquier examen sería completamente inconcluyente. No podrías distinguir entre alguien que murió de cólera y alguien que fue enterrado vivo y murió de asfixia horas después. Los tejidos en descomposición no preservan esas historias. 3 explicaciones para el mismo conjunto de hechos imposibles. Las autoridades sanitarias decían que era ciencia prudente basada en teoría miasmática. El doctor Roca escribía en sus notas privadas que era encubrimiento deliberado, y Josep Mir, desde su celda, insistía que era evidencia de que las autoridades sabían exactamente lo que habían hecho
y preferían que permaneciera enterrado. Joseph fue liberado 45 días después de su arresto. No hubo juicio, no hubo cargos formales, solo una liberación administrativa silenciosa con una advertencia verbal del inspector Ferrer. No hable más de esto, por su propio bien. Tenía 47 años cuando entró a la celda. Tenía 48 cuando salió, aunque los 45 días parecían haber agregado una década a su rostro. Su puesto en el cementerio de Poblenou había sido ocupado. Ningún otro cementerio municipal lo contrataría. La palabra se había difundido discretamente. Joseph Mir era problemático, un alborotador, alguien que causaba pánico innecesario durante crisis. Encontró trabajo eventual como cavador de zanjas en proyectos de construcción privados. Trabajo manual sin autoridad, sin responsabilidad, sin la posibilidad de observar lo que había observado durante 22 años en el cementerio. Vivió otros 17 años. Nunca se casó. Nunca habló públicamente sobre los eventos de junio de 1885. Pero según su sobrino, en carta escrita décadas después, Joseph mantenía un papel doblado en su bolsillo hasta el día que murió. El papel original de su denuncia, 3 páginas con 7 nombres, 7 descripciones de señales que ningún cadáver debería mostrar. El sobrino escribió: Tío Joseph nunca dudó. Hasta su último aliento insistió que había visto lo que había visto, que Teresa Mas respiraba, que Francesc Boix se movió, que si estaba loco por creerlo, entonces prefería estar loco que vivir con la mentira de que no había sucedido. El doctor Miquel Roca Irna-Camprubí continuó su carrera médica. Fue respetado, competente, confiable. Sirvió como médico municipal durante otros 23 años. Nunca presentó otro informe cuestionando protocolos oficiales, pero guardó sus notas, el cuaderno con las observaciones de su investigación no autorizada, las transcripciones de testimonios, los análisis de los 4 casos que, profesionalmente, él creía eran ejemplos probables de catalepsia profunda confundida con muerte. En 1908, 3 años antes de su muerte, el doctor Roca escribió una carta a un colega en Madrid. Una sola frase en esa carta revelaría, décadas después cuando fue descubierta en archivos, lo que nunca se atrevió a decir públicamente: hay decisiones médicas que tomo cada día que salvan vidas, y hay una decisión que no tomé en 1885 que aún me persigue, no por las vidas que no salvé, que ya estaban perdidas o cerca de estarlo, sino porque elegí el silencio cuando la verdad, por incómoda que fuera, merecía ser dicha. No especificó qué decisión, no nombró el caso, pero cualquiera que conociera su historia entendería. Don Ramón Coll y Pujol fue promovido. Director del Servicio de Sanidad Municipal de Barcelona, se convirtió en asesor regional de salud pública, luego en consultor nacional. Su manejo de la epidemia de cólera de 1885 fue citado como ejemplo de liderazgo eficiente durante crisis. Murió en 1914, respetado y honrado. Su obituario en La Vanguardia ocupó media página. Listaba sus logros, sus contribuciones a la salud pública, los miles de vidas salvadas por sus protocolos de control de epidemias. No mencionaba nada sobre un sepulturero arrestado, nada sobre exhumaciones prohibidas, nada sobre las acusaciones que nunca fueron investigadas. La historia oficial era simple. Bajo su liderazgo, Barcelona había contenido una epidemia de cólera con mínimas muertes, considerando la severidad del brote. Fin de la historia. Pero había algo más, algo que no aparecía en los obituarios o los informes oficiales, algo que solo emergía en las conversaciones susurradas entre trabajadores del cementerio, en los rumores que circulaban en las tabernas cercanas a Poblenou, en las historias que las abuelas contaban a sus nietos cuando querían asustarlos para que se portaran bien. En 1887, 2 años después de la epidemia, el cementerio de Poblenou fue cerrado oficialmente. La razón dada era simple: capacidad máxima alcanzada.
necesidad de abrir nuevos cementerios en las afueras de la ciudad. Pero los cementerios de la época no se cerraban simplemente porque estaban llenos. Se dejaban de usar para nuevos entierros, pero permanecían abiertos, mantenidos, visitados por familiares. Poblenou fue diferente. Fue desactivado completamente, cerrado, vallado. Los guardias nocturnos fueron despedidos. La capilla fue desconsagrada. El Pare Soler fue transferido a otra parroquia. Y entonces comenzaron los rumores. Los vecinos que vivían cerca del cementerio reportaban sonidos extraños por la noche, arañazos, golpes sordos desde bajo tierra, gemidos que no eran exactamente el viento, pero tampoco eran exactamente humanos. Guardias municipales que patrullaban el área informaban, siempre extraoficialmente, que evitaban pasar demasiado cerca de las rejas después del anochecer. ¿Superstición? Probablemente. Los cementerios siempre generaban historias. La imaginación humana, enfrentada con la muerte y el misterio, llenaba los vacíos con fantasmas y horrores que eran más fáciles de procesar que las horribles posibilidades reales. O tal vez era culpa colectiva. Una ciudad que sospechaba, en algún nivel no reconocido, que algo terrible había sucedido en ese lugar. Que bajo esas lápidas, entre esos 237 entierros rápidos de junio y julio de 1885, yacían secretos que era más fácil convertir en leyendas de fantasmas que enfrentar como hechos históricos potenciales. Las lápidas de ese periodo llevan fechas, nombres, edades, fallecido de cólera, la misma frase repetida 237 veces. Ninguna lleva asterisco, ninguna lleva nota al pie, ninguna dice posiblemente enterrado vivo. Teresa Mas, 29 años, enterrada el 10 de junio. Francesc Boix, 36 años, enterrado el 12 de junio. María Soler, 41 años, enterrada el 9 de junio. 7 nombres en la lista de Josep. 4 casos confirmados como sospechosos por el Dr. Roca. 9 marcados como dudosos en el registro secreto del Pare Soler. ¿Cuántos realmente estaban vivos cuando la tierra cayó sobre sus ataúdes? La respuesta depende de a quién preguntas. Don Ramón Coll habría dicho 0. Que el protocolo era adecuado. Que los médicos eran competentes. Que Josep Mir confundió fenómenos post-mortem normales con señales de vida, que la teoría miasmática justificaba entierros rápidos, que más vidas fueron salvadas al mantener la confianza pública que las que se perdieron, si alguna, por enterros prematuros. El doctor Roca habría dicho, si hubiera hablado honestamente, probablemente 4, posiblemente 7. Los casos mostraban características de catalepsia profunda. El protocolo de 6 horas era inadecuado. Los médicos cometieron errores bajo presión, pero no podía probarlo, no sin exhumaciones que nunca fueron permitidas. Josep Mir habría dicho 7, que vio lo que vio, que Teresa Mas exhalaba vapor tibio, que los dedos de Francesc Boix se movieron, que 22 años de experiencia le enseñaron a distinguir muerte de algo que todavía no lo era completamente, que si estaba equivocado, si sus ojos lo habían engañado, si su mente había construido patrones donde no existían, entonces la vida que vivió después de su liberación, trabajando en zanjas, muriendo solo, fue el precio de un error honesto, pero que no creía que fuera un error. Y las 7 personas en los ataúdes, si pudieran hablar, ¿qué dirían? Que murieron de cólera antes del entierro, inconscientes del debate que sus cuerpos causarían, o que despertaron en oscuridad absoluta, en espacios apenas más grandes que sus propios cuerpos, con el peso de la tierra sobre madera delgada, con el aire que se agotaba, con el terror indescriptible de comprender dónde estaban y que nadie vendría. No lo sabremos. Los registros oficiales dicen que 237 personas murieron de cólera en Barcelona en el verano de 1885. Los registros oficiales dicen que el protocolo sanitario funcionó. Los registros oficiales dicen que no hubo enterros prematuros.
Los registros no oficiales, los documentos que fueron encontrados décadas después en archivos polvorientos, en cajones olvidados, en cartas preservadas por sobrinos que no entendían completamente su significado, cuentan una historia diferente, o al menos sugieren que hubo una historia diferente, una que involucra errores médicos honestos bajo presión imposible, o decisiones calculadas de sacrificar posibles verdades por certezas administrativas, o simplemente la tragedia inevitable de medicina primitiva enfrentando enfermedad mortal con herramientas inadecuadas, o quizás no hubo enterros prematuros en absoluto. Quizás Joseph estaba equivocado. Quizás el doctor Roca se dejó llevar por simpatía hacia un hombre perseguido. Quizás los fenómenos que observaron eran exactamente lo que los médicos oficiales dijeron. Espasmos post-mortem, gases intestinales, calor residual, todos malinterpretados por observadores no entrenados en un ambiente de extrema tensión emocional. Esa explicación también es posible. También encaja con los hechos documentados. También deja la misma pregunta sin responder. ¿Por qué entonces el encubrimiento? ¿Por qué arrestar a Joseph? ¿Por qué prohibir exhumaciones? ¿Por qué censurar el informe del doctor Roca? Si no había nada que ocultar, ¿por qué tanto esfuerzo para asegurar que nada fuera revelado? Tal vez porque admitir incluso la posibilidad, incluso la más remota posibilidad, de enterros prematuros, habría destruido la confianza pública en el sistema sanitario durante la crisis más grave que Barcelona había enfrentado en décadas. Tal vez Cole estaba en lo correcto. Tal vez el pánico habría matado a cientos más que los 4 o 7 enterros prematuros que pudieron o no haber ocurrido. O tal vez era simplemente orgullo institucional. Autoridades incapaces de admitir error, burócratas protegiendo reputaciones, médicos defendiendo protocolos. El tipo de encubrimiento ordinario y mundano que no requiere conspiración, solo el instinto humano universal de no querer ser culpado por algo terrible. El cementerio de Poblenou fue eventualmente demolido en el siglo XX. Los cuerpos fueron exhumados y trasladados, incluidos los 237 entierros de cólera de 1885. Para entonces, más de un siglo había pasado. No quedaba nada que pudiera confirmar o refutar las acusaciones de Joseph Mir. Solo huesos. Y los huesos no cuentan historias de si la muerte vino antes o después del entierro. Hoy, en el sitio donde estuvo el cementerio, hay un parque. Familias hacen picnics. Niños juegan. Nadie piensa en lo que estuvo allí antes. Y si lo piensan, no piensan en los enterrados vivos de 1885. Esa historia, si alguna vez fue ampliamente conocida, se perdió en las capas de historia subsecuente. Pero los documentos permanecen, en archivos municipales, en colecciones privadas, en cartas descubiertas por historiadores décadas después. La denuncia de 3 páginas de Joseph Mir, las notas personales del Dr. Roca, el registro secreto del Pare Soler, la petición denegada de Montserrat Bosch. Todos preservados, todos accesibles, todos contando fragmentos de una historia que nunca fue oficialmente reconocida, pero tampoco fue completamente enterrada. El caso de los enterrados vivos de Barcelona no pertenece más a los archivos olvidados de Barcelona. Ahora pertenece a todos quienes lo escuchan, y cada persona que lo escucha ve algo diferente en las sombras entre los hechos documentados y lo que nunca fue escrito. ¿Qué ves tú?